Yo creo que hay que revisarlo, hay que lograr que en esa categoría haya un desglose de 2 edades, revisar tal vez si la regla sub-21 que ha permitido que muchos jóvenes jueguen en primera división hoy, debe transformarse en algo vocacional y no artificial de debut de los jugadores, tal vez elaborar una regla de futuro donde los futbolistas accedan a primera división, no por obligación, sino por fabricación de los clubes, para llamarlo de alguna manera, instar a los clubes a proteger el valor del futbolista nacional, y eso creo que puede ser ajustable y mejorable. De cara a lo que viene, como recién me preguntaba su compañero, la competitividad ha permitido, la regla reglamentaria ha permitido que muchos jóvenes lleguen a primera división. Debemos hacer esfuerzos porque se mantengan y que esos jóvenes que llegan a primera división tengan el nivel suficiente para mantenerse y que no sea producto de una regla que generamos. Hoy en día hay muchísimos futbolistas sub-23 que juegan en primera división, lo constato todas las semanas entrenando con ellos. La idea es construir un equipo que competirá en octubre a partir de esas convocatorias, esos microciclos, y que hoy sean una realidad también para la selección adulta. Siempre pongo el ejemplo y a veces me freno de hacerlo, pero me gustaría recalcar siempre, Bartiziotto, Aravena, han llegado a la selección adulta a partir de un proceso de descubrimiento relacionado al sub-23. Y también hemos incorporado jóvenes como Joaquín Gutiérrez, lateral derecho de Huachipato, que también inició así y es opción hoy a la selección adulta. Así de que mientras mejor acceso, mejores futbolistas y mejor acceso a primera división exista, las opciones de jugadores jóvenes en la selección nacional aumentará significativamente también. Felipe Gallardo, CNN. Buenos días, profesor. Buen día. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Preguntarle por Gary Medel. Se confirmó que no va a seguir en el Bologna. A lo mejor es muy difícil seguir su carrera en Italia, emigrar a otro fútbol, como por ejemplo Qatar, o volver acá a Chile, a la Universidad Católica. ¿Cómo lo ve usted respecto al proceso clasificatorio? ¿Le gustaría que siguiera en Europa o volviera a Chile de cara a las clasificatorias? Mire, es muy difícil aconsejar a un futbolista de la edad de Gary que no sepa qué hacer. Él sabe exactamente qué debe hacer. Yo puedo resaltar un aspecto diferente al que tiene que ver con la elección de su club, que seguramente lo hará él mejor que yo. Pero sí quiero destacar su compromiso con la selección. Hoy en día, como bien usted describe, es un futbolista sin club y verlo entrenar, verlo esforzarse, verlo comprometido con el proceso, con sus compañeros, saludar a los rivales y que los rivales terminen sacándose fotos con él por su compromiso con la selección, aún en el riesgo de lesionarse sin club, amerita estas palabras que digo y ojalá elija el mejor club posible, la mejor competencia posible, pero no me caben dudas de que su ser, su interior o su esencia lo hará competitivo siempre. Rocío Ayala, ADN. Eduardo, por acá. Buenos Hola días. Rocío, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien. Qué bueno. Quería seguir con el mismo tema sobre el futuro, pero en general, porque en la semana hicimos una zona mixta y esa pregunta se le repitió a todos. En realidad es muy curioso cómo todos los futbolistas uno se da cuenta, estamos a mitad de año y el mercado de pases empieza a sonar. Entonces quisiera saber como seleccionador, ¿qué es lo que busca usted en cuanto a la competencia, pensando en esto, en el futuro de los futbolistas? ¿Qué es lo que ellos deberían tener en consideración, pensando en las cualidades que usted buscaría para seguir llamándolos? Mire, jugar en la liga más competitiva que puedan, obviamente. Pero hay destacados ejemplos, como recién me preguntaba su compañero, que no me caben dudas que en la liga que jueguen se entrenará con una intensidad top. Entonces, a veces las edades de los futbolistas hacen de que elijan un destino menos presionante, ¿no? Y es lógico que sea así también. Pero mientras se entrenen con la actitud, y vuelvo a poner el ejemplo de Gary, porque me parece que es el reflejo a seguir, todo el mundo será observado y más allá de la liga en la que intervenga, la competitividad o la intensidad con la que juegue lo va a traer a la selección. Y lo segundo que le quería consultar, ante la ausencia de Alexis Sánchez para este partido frente a Cuba, uno, empieza a pensar en lo que recién mencionaba un colega sobre los goles y
dentro de las responsabilidades uno empieza a pensar en Alexander Aravena, que ha tenido muchos elogios de su parte, un futbolista que de alguna manera cuando le tocó asumir en la selección adulta da la sensación que no devolvió la camiseta. Entonces quería saber cómo sentía ese rol que podría tener Alexander Aravena ante la ausencia de Alexis y con la compañía incluso de Ben, que sigue siendo muy joven, pero uno ya lo empieza a tener también como estandarte en la delantera. Bueno, lo primero que quisiera decir es que tal vez Aravena no necesite de la presión de meter goles. Es un joven que sí tiene facilidad para llegar al gol, tiene un desmarque muy profundo, tiene un desmarque muy violento, un jugador de profundidad, pero convertir goles no depende exactamente de él, sino del funcionamiento del equipo. Y hoy en la convocatoria existe Marco Volado, Maxi Rodríguez, el mismo Ben, que ha llegado después de un proceso de inactividad, que lo tiene también trabajando a tope con nosotros para ponerse bien, Alexander, Barticciotto, Juan Delgado en banda. Hay opciones para jugar por fuera con futbolistas como Aravena, Barticciotto, Delgado, Dávila, y también específicamente como un centroatacante, que creo que Aravena puede compartir con otro 9, pero no ser solamente él el centroatacante punta, que lo combinará con Volado, Maxi Rodríguez, Juan, Dávila, futbolistas que tienen profundidad, tienen gol, pero convertir goles a veces depende del funcionamiento del equipo. Esperemos, aún en el desconocimiento de jugar todos juntos de cara al domingo, logremos jugar como queremos, ver a futbolistas con una energía comprometida, quedarse en la selección, que lleguen y pertenezcan al grupo estable de la selección, que ya va contando con algunos futbolistas, y que todo el mundo aproveche la oportunidad de jugar el domingo. Claudio Bustíos, Televisión y Pluto TV. Claudio, ¿Cómo bien. está? ¿Cómo le va? Muy bien. Me he quedado con sus conceptos de trato justo, de compromiso, de nivel internacional, de actualidad deportiva. Y desde ese punto de vista, de cara a los partidos que vienen y principalmente de cara al debut, ¿cómo proyecta usted el arco de Chile con Cortés de titular, con Gabriel Arias? ¿Tienen ventajas comparativas? ¿Son similares en este cara a cara de los dos porteros? Yo en esa lista agregaría a Cristóbal Campos, César está convocado, Gabriel, jugarán, lo decidirá el entrenador de arqueros quién ocupa qué partido y cada uno peleará por sus opciones. Yo creo que tenemos muy buenos arqueros, podemos confiar en ellos, el regreso de Cortés el otro día así lo evidenció. Arias atraviesa un gran momento también, Cristóbal en la U también se ha transformado en una figura importante. Dependerá de la elección y las distancias entre ellos no son grandes, así que lo decidirá el rendimiento, ¿no? Y lo segundo que le quería preguntar es ¿cómo vivió esta semana de competencias internacionales? Victoria en Bolivia, empate en Quito, empate con San Lorenzo en Argentina. Pareciera ser que los clubes están empezando a competir afuera y eso es buena noticia también para este proceso de selección y para jugadores jóvenes que están ahí también en esos equipos. Así es. Lo has descrito mejor que yo. Es una muy buena noticia ver competir a nuestros equipos en la intensidad que compiten. Inclusive agregaría a Magallanes también en un partido incómodo como el de anoche. Todos los equipos han dado la altura, han mostrado una intensidad que cuando la exigencia crece, crecen con ella. Entonces, competir a nivel internacional es muy descriptivo, muy transparente de ver. Cuando los equipos se comportan como esta semana se comportaron, esa sensación, ese optimismo regresa. Ojalá que los resultados terminen premiando con las clasificatorias de todos a segunda fase y comprobar que cuando la exigencia está evidenciada para nuestros futbolistas, dan la altura de ella. Así que me alegro mucho por los equipos, me alegro mucho por sus entrenadores que logran plasmar en el campo sus ideas y ojalá que cuando se reanude la competencia consigan el pase, los que no lo consiguieron, y sigamos viendo fútbol internacional en Chile. Andrés Mitchell, TVN. Hola Eduardo, ¿cómo estás por acá? Hola, Muy buen día. Eduardo, ¿cómo es o qué tan difícil puede ser el administrar un grupo de jugadores que ha ganado copas con la selección, un grupo de jugadores que está haciendo buenos partidos a nivel internacional con sus respectivos clubes, ya sea Claudio con el Betis,
Alexis en el Marsella, etcétera, etcétera. ¿Qué tan complejo se puede hacer eso? Y también tomando en cuenta esta decisión del mismo Claudio del haberse marginado de estos partidos. Nuestro proceso de selección incluye observar todos sus partidos, editarlos, revisar el aspecto defensivo, revisar el aspecto ofensivo, la intensidad con la que juegan, en el puesto donde juegan, en el sistema que ocupan en sus equipos y traspasarlo, extrapolarlo a lo que hacen en la selección. Y cuando hacemos eso, también los comparamos con otros. No es que un futbolista tenga las puertas cerradas de la selección. Y voy a poner un ejemplo claro, que es el caso de Matías Fernández, por ejemplo, un futbolista de ataque con un ataque profundo, que en la comparativa, yo que soy el entrenador, elijo a otro, pero que las cosas que hace pueden en algún momento ser mejor que la que hace otro. Entonces, de acuerdo al partido que vayamos a jugar o a la realidad que esté viviendo, lo pone por encima de otro en la comparativa. Créame que todo ese trabajo es muy minucioso y trato de ser totalmente justo con las convocatorias que hago. Obviamente que pasan por un aspecto subjetivo, que es mi gusto, y en eso entramos en una discusión eterna. Pero créame que todos los jugadores chilenos en el mundo son observados y todos tienen opción de llegar a la selección y las puertas abiertas para llegar a la selección. Christopher Brandt, ESPN. Hola, Eduardo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Algo respondió respecto a las posibilidades que tienen los jugadores de ser titular. Le quiero preguntar por Arturo Vidal, que no viene sumando muchos minutos en los últimos partidos en el Flamengo. La pregunta es, ¿él es un titular indiscutido para usted o va a depender, por ejemplo, del rendimiento que tengan otros volantes en esa zona para ser titulares también? Mire, el caso de futbolistas de esa experiencia y de ese nivel, casi que no necesito una comprobación exacta de que el domingo juegue bien, para decirlo de alguna manera. Vidal tiene la suficiente experiencia y los suficientes partidos jugados para interpretar cualquier partido internacional que vaya a jugar. Sí, me preocupa obviamente el ritmo de competencia, los partidos que pueda acumular. Evidentemente, para poner un ejemplo claro, la presencia de Pulgar en el equipo lo ha puesto en el relieve y ha recuperado una realidad, una vigencia que nos hace ser muy optimistas con él. Arturo también, a pesar de no jugar muchos minutos, es contemplado por nosotros. Para mí es un jugador muy importante porque es un futbolista que no necesita más de un entrenamiento para planificar un partido, conoce la eliminatoria, conoce la dificultad de los partidos y como no hay un patrón para todos, sí que quieran estar, dependerá después de Arturo de llegar aquí y meterse rápido en el equipo, en el ritmo. Como le digo, tiene una gran facilidad para adaptar y planificar partidos en muy poco tiempo y yo obviamente lo considero y para mí es un futbolista muy importante. Y la última, perdón lo reiterativo, pero para que quede claro, la situación de Claudio Bravo, usted ya entregó los conceptos. ¿Él va a ser convocado para las clasificatorias? No lo puedo responder hoy. Hoy he elaborado la lista y cuando elabore la próxima se enterará. Felipe Ogrodnik, La Roja. ¿Cómo está usted? Hola, bien, profesor, muy buenos días, casi buenas tardes. Oiga, profesor, le quisiera consultar cómo valora usted esta posibilidad de jugar, por primera vez en el caso suyo, como local en provincia, los dos partidos, no solamente ante Cuba, también ante República Dominicana.